sobre la vida de Cristo, sobre sus milagros. Pues esta es la introducción. Ahorita les pongo la pantalla completa. Apenas fue bautizado en el bautizo de Jesús, que ahorita se va a mencionar, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y se vio al Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma y descendía sobre él, sobre Jesús. Y una voz que venía del cielo decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pues esta es la introducción al tema porque este es el punto medular. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, viene el Espíritu Santo, viene Dios Padre para darlo a conocer. Ahorita les van a hablar sobre esto. Vamos a empezar con el periodo de preparación, que son estos puntos que tenemos aquí y que va a desarrollar mi esposa Luz María. Le damos la palabra a Luz María. Buenas noches. En la primera cita de San Juan Bautista, el precursor, tenemos varios puntos que vamos a tocar. En el segundo, el bautismo de Jesús. El tercero, el retiro al desierto, que son las tentaciones de nuestro Señor. Y el cuarto, San Juan Bautista da testimonio de Jesús. En la primera, San Juan Bautista, el precursor. Aparece San Juan Bautista en el reinado del emperador Tiberio. Tenía 15 años de haber gobernado Tiberio. Era gobernante Poncio Pilatos en Judea, donde está Jerusalén, siendo sacerdotes judíos Anás y Caifás. San Juan Bautista era hijo de Isabel, que era pariente de la Virgen María y del sacerdote Zacarías. Como leemos en la Filmina, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Según está escrito en los profetas, mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto. Preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es austero, hombre de una sola palabra. Llama la atención a saduceos y fariseos, llamándolos hipócritas, raza de víboras. Predicaba un bautismo de conversión para perdonar los pecados por toda la Judea. Vestía con pelo de camello y correa de cuero a la cintura. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará en el Espíritu Santo. El cardenal Gomá, de Toledo, España, le menciona como heraldo de Dios. Purificaba los corazones, hacía que cambiaran de vida y que creyeran en el Mesías. Este San Juan Bautista hablaba de Dios y de las cosas de Dios. El mismo Jesús, en algunas citas de la Biblia, que es Mateo 11:11, nos dice: no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Seguimos? Vamos a entrar al bautismo de Jesús. Quiero que observen bien las imágenes, porque así como en San Juan Bautista está la austeridad y el recogimiento y el desprendimiento del mundo, en este bautismo vamos a ver la manifestación de la Santísima Trinidad. Vamos a leer. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y se vio al Espíritu Santo que bajaba en forma de una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Como ven, ahí está presente San Juan Bautista, que es el que bautiza a nuestro Señor.
Y quiero que observen bien la imagen, porque esta es la presentación en pleno de la Santísima Trinidad. El Padre abre el cielo cerrado por nuestros primeros padres Adán y Eva y deja oír su voz, presentando a su Hijo al mundo, a todos nosotros los hombres. Para el Padre es un honor y un privilegio el darnos a su Hijo y que nosotros lo conozcamos. El Espíritu Santo en forma de paloma une esa voz del Padre del cielo con el Hijo que ha venido a la tierra para redimirnos. Y el Hijo, realizando la voluntad del Padre con toda humildad y obediencia, está representado precisamente ahí, en la imagen que vemos, y esto es muy importante porque solamente así logramos la redención. Hay una oración del Padre Santiago Caridad que quisiera que nosotros la meditáramos un poquito en este momento, porque nos da el resumen de lo que es la Santísima Trinidad y de lo que Jesús es en nuestra vida. Oh Jesús, gracias por tu ejemplo de humildad. Al querer recibir el bautismo de Juan, lo recibiste en nombre de toda la humanidad pecadora. Nos gozamos contigo al escuchar las palabras del Padre. Tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Jesús, lleno del Espíritu Santo, bautízanos tú con ese mismo Espíritu, y que Él nos comunique sus carismas para proclamar e implantar contigo, con fuerza y sabiduría, el reino de Dios. Aquí, en el bautismo, se manifiesta toda la redención de la humanidad y deberíamos de dar gracias de rodillas porque Dios Padre ha permitido que su Hijo venga a salvarnos. La que sigue. Después del bautismo, aquí es algo muy importante. Nuestro Señor se retira al desierto. Ha sido bautizado y por cuestiones de recogimiento y de interiorización para hablar con el Padre, Dios Padre permite y conduce el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo hacia el desierto. Esto es muy importante porque Él nos está enseñando que así nosotros tenemos que comportarnos interiorizando en nuestra vida, en el desierto, con mucha austeridad, para poder oír la voz interior adentro de nuestro corazón del Padre Celestial. Y aquí en el retiro del desierto, específicamente, Él nos va a enseñar cómo vencer el mal. Leemos. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, Satanás le lleva a lo alto del templo de Jerusalén y le dice, tírate y los ángeles te tomarán en sus brazos. Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, en la tercera tentación, lo traslada a una montaña y le muestra desde ahí todos los reinos del mundo. Le dice que se los dará si se postra ante él. Jesús contesta, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Así venció Jesús al diablo. Y veamos lo que su santidad San Juan Pablo II nos comenta en Jesús consciente ser tentado por el diablo para enseñarnos a vencerle. La tentación nos aparta de Dios y nos dirige de modo desordenado a nosotros mismos y al mundo. Tenemos que superar este mundo desordenado con el sacrificio, haciendo que prevalezca en nuestros corazones un clima de interioridad y de orden. La que sigue. Por último,
Regresa Jesús del desierto venciendo las tentaciones y enseñándonos a vencerlas y ve a lo lejos San Juan Bautista que va pasando y les indica a sus discípulos que están ahí con él. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista dice: detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él, puesto que él lo había bautizado y había presenciado esta escena. Continúa San Juan Bautista diciéndonos: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es quien bautizará con el Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Pues ahí está la primera parte, que son los antecedentes, o sea, la preparación. ¿Cómo se prepara nuestro Señor para sus 3 años de vida pública? Son 3 años los que va a estar en misión, pues, evangelizando. Vamos a ver ahora los primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Pues es lo primero, tener algunos compañeros, las bodas de Caná, el primer milagro, Jesús con Nicodemo, un escriba, un judío, Jesús y la samaritana, un encuentro muy interesante con una mujer, curación del hijo de un funcionario del rey, otro gran milagro, y la inauguración de su ministerio público en Nazaret. Ahí están los primeros discípulos. La imagen muy bien hecha. Dos jóvenes. Esos jóvenes son San Juan, evangelista, y San Andrés. Tendrían San Juan 18 años, San Andrés unos 20. La imagen está bien hecha. Y dice así: al día siguiente, después de lo que pasó en la anterior lámina, Juan Bautista se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo: este es el Cordero de Dios. O sea, lo volvió a repetir al día siguiente. Los dos discípulos, Juan y Andrés, le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. O sea, la invitación de San Juan Bautista es decirles a sus discípulos: miren, Él es el enviado por Dios. Entonces, lo quieren seguir, quieren ver al Mesías. Eso es lo que les está diciendo Juan el Bautista. Él dio media vuelta, Jesús dio media vuelta, y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y lo verán. O sea, los invita a formar parte de esa primera comunidad que va a seguir a nuestro Señor. Los dos van a ser muy importantes, de los 12 apóstoles. Bueno, pasamos después a lo que es el primer milagro de Jesús, a las bodas de Caná. Esto ya es en Galilea. Para esto les voy a decir, pues en un mapa imaginario, que en el norte está lo que se llama Galilea, la región de Galilea. En medio está lo que se llama Samaria, y hasta el sur, abajo, está la Judea, donde está Jerusalén, que es donde estaba nuestro Señor. Bueno, pues nuestro Señor, recuerden, él vivía en Nazaret, nació en Belén, pero sus padres lo llevan a Nazaret, que es donde vivían ellos, la Virgen María y San José. De manera pues que ahí vivió toda su infancia y juventud nuestro Señor, hasta los 30 años en que va a bautizarse. Y a esa edad va a empezar su vida pública. Pero ¿qué ocurre aquí? Ya vimos que tiene sus primeros discípulos, a esos dos primeros, San Juan y San Andrés,
Se van a anexar San Pedro, San Felipe y San Bartolomé o Natanael. O sea, nuestro Señor ya va a llegar a Nazaret con 5 discípulos, pero hay una invitación a Caná de Galilea. Caná está cerca de Nazaret, donde vivía la Virgen. Ya San José había muerto, todo nos indica que ya había muerto, no hay ninguna mención de él. Entonces dirige nuestro Señor a Caná. Ahí está la Virgen María. Por eso dice San Juan, evangelista, que estuvo ahí. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino. Y entonces la Virgen María le dijo, no les queda vino. Es una boda, es una fiesta importante que normalmente duraba de 3 a 5 días, no era de un día, una tardecita, no, duraba varios días. Y que se acabara el vino, pues era pues una tragedia. Entonces, la Virgen María que está atenta va con nuestro Señor, no les queda vino. Esto es texto bíblico, tal como lo menciona el Evangelio de San Juan. Jesús le respondió, mujer, ¿qué podemos hacer nosotros? Mi hora aún no ha llegado. O sea, nuestro Señor no quería empezar su ministerio público más que en Nazaret. Ahí quería empezar él su ministerio. Por eso dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sin embargo, va la Virgen María. Los evangelios siempre la llaman la Madre de Jesús. Nunca van a ver que en los evangelios se diga la Virgen María, María Santísima. No, ellos dicen la Madre de Jesús. Así siempre, así la conocieron y así le van a decir siempre. Dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que les diga. De alguna manera, pues, el corazón de la Virgen María sabía que su hijo iba a responder. Y ahí está el primer milagro. Se convierte esa agua que están echando los sirvientes a esas vasijas, a esos recipientes, es agua la que va cayendo, pero dentro se va a convertir en vino. Ese es el primer milagro de Jesús, narrado en el Evangelio de San Juan. Bueno, pasamos ahora a otro aspecto. Regresa nuestro Señor a Jerusalén. De Jerusalén a Nazaret, a Galilea, pues, las ciudades de Galilea, hay como 120 kilómetros, más o menos de aquí a Puebla, pero caminando, pues no había transporte tal cual, algunas carretas, más bien era con mulas. Entonces nuestro Señor iba a pie con sus discípulos, pues se echaban 2 o 3 días. Pero llega a Jerusalén y ahí empieza a hacer algunos milagros, a hacer algunas cosas. Y en una noche que está nuestro Señor en el Monte de los Olivos, seguramente, el Monte de los Olivos está como a 2 kilómetros, poco menos, de Jerusalén. Entonces nuestro Señor acostumbraba a ir al Monte de los Olivos para pasar la noche con sus discípulos. Iban bien arropados, pues. Pero llega Nicodemo, un hombre importante, dice aquí, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos. O sea, una persona preparada. Los fariseos eran la secta religiosa que se dedicaba a estudiar las Sagradas Escrituras con un maestro de la ley que se le llamaba escriba, los escribas. Pues todo hace indicar que ya era maestro de la ley Nicodemo, por lo que le dice nuestro Señor. Pero va de noche, va a escondidas, tiene miedo, pues, de que lo señalen como discípulo de Cristo. No era un anciano, como vemos ahí, era un hombre ya arriba de 40 años, sí, pero bien lúcido y demás, y fuerte.
Nuestro Señor con sus 30 años, ahí está bonita la imagen, bien hecha, y le dice así Nicodemo a nuestro Señor: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. O sea, había hecho ya el milagro en Caná de Galilea. Poco a poco se da a conocer, pero en Jerusalén hace algunos milagros. Por eso dice Nicodemo, nadie puede realizar los signos, que es así como llama a los milagros San Juan. Todo esto es del Evangelio de San Juan. Y Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y empieza nuestro Señor a darle a conocer su plan mesiánico de Mesías. Pero además te está diciendo ya que no es el Mesías ese rey eh, que va a gobernar, un rey civil, pues, sino que ya le está anunciando que es el Hijo de Dios. ¿Eh? Que ya le está diciendo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, y diciéndole, yo soy ese Hijo único. Lo quiere, pues, es una persona preparada, Nicodemo. Entonces, por eso le habla un lenguaje alto, teológico, y a ver si él logra concebir, pues, que es el Hijo de Dios. No lo va a hacer ahorita, lo va a hacer después. Ahorita no lo hace Nicodemo. Se queda pensativo, como lo tenemos ahí, hace algunas preguntas y pues ahí termina su reunión. Los que quieran ver el texto completo está en el capítulo 3 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Es interesante. Ahora tenemos aquí una escena muy interesante, muy curiosa. ¿Eh? La primera vez, bueno, después de la Virgen María, es la primera vez que aparece nuestro Señor con una mujer y es samaritana. Para esto debo decirles que había pleitos, enemistades entre los samaritanos y los judíos. Recuerden que es Galilea, que era lo que llamamos la provincia, los del norte, Samaria, que estaba en medio, el centro, y al sur está Judea, los judíos. Había pleitos, había enemistades, pues, de tipo religioso, sobre todo. Pero nuestro Señor, era muy difícil que un samaritano y un judío hablaran, y menos que un hombre, y siendo ya maestro, como lo llamaban maestro, tuviera plática no solo con la samaritana, sino porque era mujer. El papel de la mujer estaba muy restringido, muy disminuido. Eh, Todo dependía estrictamente, pues, de lo que los varones hacían y decían. Y esto es lo que nos dice San Juan, que es el que nos narra esto. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Ahí tenemos el pozo. Ese pozo existe todavía y tiene agua todavía. Y así con un jarrito y un cordel pueden sacar agua. Cuando vayan a Tierra Santa o si ya fueron algún día, lo pueden ver. Yo no he estado ahí, pero hay documentales bastante precisos. Todo lo que son las peregrinaciones de Magdala, del padre Juan Solana, legionario de Cristo, lo que se llaman las peregrinaciones virtuales. Hagan de cuenta que estamos ahí y las cámaras ahí se ponen arriba del pozo y ve uno el agua y todo lo demás. Bueno, el pozo existe todavía. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua, porque pues, era la forma de tener agua. Había que sacar agua del pozo. Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana contestó, ¿cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme agua a mí que soy samaritano? Por lo que les decía de las enemistades que había. Y además, pues una contestación
muy propias de una mujer, ¿verdad? ¿Por qué me pides a mí agua? O sea, ya directamente pues reclamando. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y ya empieza ahí un diálogo, ¿verdad? Pues dame de esa agua para que ya no venga a tomar más agua aquí al pozo. Yo te doy agua viva y ya no tendría sed, dice Jesús. En eso está cuando nuestro Señor le dice, sí te voy a dar desagua, pero ve y llama a tu marido y ven con él y te voy a dar. Y ya la samaritana le dice, pues no tengo marido. Y nuestro Señor le dice, sí, dices bien, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Ya con eso pues la descubre. Pues, ¿qué puede decir la otra mujer? Está bien hecha esa mirada, ¿eh? Vean la mirada de la samaritana. ¿De qué me están diciendo? O sea, ¿cómo sabe mi vida? Y ya nomás le dice la mujer, digo, hay otras cosas, pero le dice, yo sé que el Mesías está a punto de llegar. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Entonces Jesús respondió, y esto es lo interesante, soy yo el que está hablando contigo, yo soy el Mesías. Esta declaración se la hace por primera vez a una mujer y por primera vez a una samaritana y por primera vez de una manera más pública, aunque todavía es una persona. A Nicodemo se lo trató de decir, pero no directamente. A ella sí se lo dice directamente. Yo soy el Mesías. Y ya corre la samaritana a su pueblo y le dice a todo mundo, vengan a ver a un hombre, ¿no será acaso el Mesías? Y ahí está en San Juan capítulo 4. Bueno, pasamos a otro milagro, la curación del hijo de un funcionario del rey. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde fue el primer milagro, en Galilea. Regresa, recuerden que viene de Jerusalén, donde vio a Nicodemo, pasa por Samaria, donde vio a la samaritana, y llega otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un funcionario del rey, ¿de qué rey? Del rey Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm, que está a unos kilómetros más adelante de Caná. Salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Otra vez, las imágenes son muy importantes, ¿eh? Bien hechas, miren, se consiguen en internet, pero hay que buscarlas, porque a veces las quitan y hay que esperar a que las pongan y todo eso. O hay pinturas, pero estas son de internet. La figura de Jesús, aunque de espaldas, muy solemne, muy bien realizada. Y la inquietud, pues, del padre de familia, ¿verdad? Que se hinca ante nuestro Señor pidiendo la curación de su hijo. Pues sí, lo que no hace un padre por sus hijos, ¿verdad? Sobre todo cuando están a punto de morir. Y eso es lo que vemos en el rostro de este hombre, muy bien hecho, ese rostro, la preocupación, ven a sanar a mi hijo. Jesús le contestó, un poquito pues como regaño, si ustedes quieren, si no ven signos y prodigios, son incapaces de creer. Pero el funcionario insistía, Señor, ven pronto antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, regresa a tu casa. Tu hijo ya está bien. Eh, Miren, todos los milagros de Jesús muestran mucha compasión, precisamente del corazón de Jesús. Ahí que estamos, la fiesta que estamos bien teniendo hoy y que mismo Jesús pidió que se instituyera esta fiesta. Aquí está una de esas razones. Se compadece, claro, ante el dolor se compadece y con mucha ternura le dice, regresa a tu casa, tu hijo ya está bien. Y aquel hombre ya corre y va, cree, que es lo importante, cree en él, confía en él, que es la jaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confía en Él. Y se va a Cafarnaúm en esa carroza que tiene atrás, es funcionario del rey, es rico, y cuando a la mitad va llegando, sus criados salen y le dicen, tu hijo ya está curado. Qué precioso momento. De verdad, bueno, pues ya lo dice uno, pero la verdad cuando lo estamos preparando y cuando vemos la imagen, pues se conmueve uno también, ¿eh? No, se conmueve uno, ¿eh? Imagínense cómo sería la alegría de este padre cuando le dicen, tu hijo ya está sano. Bueno, pues pasemos a lo demás. Nuestro Señor va a Nazaret, a donde había vivido su niñez, su juventud, y había empezado a trabajar como carpintero, el trabajo que era de su padre San José el carpintero. Y así se le va a conocer en muchos lados, el carpintero. Inauguración de su ministerio público en Nazaret. Jesús quiere inaugurar oficialmente, porque todo lo que ha hecho ha sido extraoficialmente, porque la Virgen María se lo pidió, porque el padre de familia se lo pidió, y aunque todavía no se inauguraba públicamente su ministerio, lo hacía, pero aquí lo va a hacer ya, en Nazaret, que está cerca de Caná, está en Galilea. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él, por los milagros, sobre todo por los milagros que había hecho. Llegó a Nazaret, donde se había criado, no nacido, él nació en Belén, que está en Judea, abajo, en el sur. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Algunas películas, esta escena ponen a Jesús que llega corriendo a la sinagoga y va a empezar a gritar y a decir, no, ahí estaba su madre viviendo, pues lo primero que hace es ver a su madre y le dice, "Oye, aquí traigo a mis amigos, pues échale más caldo a la sopa, ¿eh?". O sea, pues sí, va a ver a su madre y llega con sus discípulos, los primeros cinco que ya mencioné. Bueno, pues llega el sábado y entonces sí, iba el sábado porque era como el domingo para nosotros, el día de la fiesta religiosa, pues de las devociones religiosas. Y se levantó para hacer la lectura. Era lícito que un hombre ya de 30 años pidiera hacer la lectura del libro, de los rollos que había en ese momento del Antiguo Testamento. Por eso dice, hace la lectura que es del profeta Isaías, una profecía mesiánica que habla del Mesías. Es profecía del Mesías, dice, me ha ungido al Señor pa- para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y para proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia es cuando llegó el Mesías, y eso es lo que dice el texto de Isaías, y eso es lo que lee nuestro Señor. Después se enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. ¿Qué les está diciendo? Yo soy el Mesías. Y ya aquí sí es público. ¿Qué ocurre? Vean ustedes las caras de los que están ahí y lo que están haciendo. Ya nuestro Señor les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Pero se empieza a armar escándalo, se levanta nuestro Señor, porque aquellos empiezan a decirles, empiezan a murmurar primero, ¿cómo puede ser el Mesías si es el carpintero? El que me hizo mis mesas, ¿cómo va a ser esto? O sea, no están viendo lo que está diciendo Jesús con tanto fervor, están diciendo, bueno, pero este no puede ser. Ellos esperaban un Mesías poderoso, con ejércitos, con todo, pero no es así. Hoy se ha cumplido a ustedes esta profecía. De cualquier manera, ahí está. Pasamos ahora a la segunda parte.
tenemos aquí 6 textos bíblicos, ya son de San Lucas, San Juan, San Marcos, San Mateo, ya entran todos. Vamos a verlos brevemente. El primero es en Betesda, en Jerusalén. Regresa nuestro Señor a Jerusalén. En aquel tiempo había algunas fiestas judías, pero las principales eran la Pascua, en donde todo el mundo iba en peregrinación a la Pascua. Hagan de cuenta la Basílica de Guadalupe el 11 de diciembre en la noche, millones. Bueno, en aquel entonces no eran millones, pero eran miles los que llegaban en la Pascua. Pero había otras fiestas, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos y las de la dedicación. Fue a una de esas nuestro Señor a Jerusalén y había una piscina a la entrada de Jerusalén antes de llegar al templo. Y ahí había muchos enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, de todo, enfermos pues. Y nuestro Señor, ¿por qué estaban ahí? Porque de vez en cuando llegaba un ángel del cielo, un ángel del Señor, dicen los evangelistas, movía el agua y el primero que entraba se curaba. Por eso dice nuestro Señor, le dice al paralítico que ya llevaba mucho tiempo, ¿quieres curarte? Dice, pues sí, Señor, pero pues no hay nadie que me lleve cuando ya se movió el agua, ya me ganaron. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Pero era sábado. ¿Qué tiene que ver que fuera sábado? Ahorita van a ver. Jesús hacía obras como esta en sábado. Por eso lo perseguían los judíos, porque según la ley, no propiamente de Moisés, sino que la que ellos habían puesto, Moisés puso los 10 mandamientos y algunos reglamentos, pero con el tiempo los dirigentes pusieron hasta 600 puntos que había que cumplir. Y uno de ellos decía que no podía cargar uno más de 2 kilogramos, 3 kilogramos el día del sábado. Y la camilla pesaba más. Pero Jesús les respondió, mi Padre nunca cesa de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo. ¡Sas! Ahí está el otro cohete. Yo también, por eso yo trabajo. Mi Padre le está diciendo que Dios es su Padre. Esta afirmación, dice San Juan, provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, ya de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Esa fue la razón. Bueno, pues no podemos ver todo así a fondo. En el curso que doy de Biblia, que ahí pues sí me extiendo, los que están aquí y están tomando el curso saben que ahí tenemos tiempo. Vamos a la primera pesca milagrosa. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret, o Galilea, o mar de Galilea, es lo mismo. Y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Ya buscaban a nuestro Señor para escuchar su palabra, porque eran palabras de paz, eran palabras, sí, de amor, de consolación, de una visión divina de las cosas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, pues, rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Ya que acabó, pues, la predicación, pero Simón era pescador de oficio y respondió, maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces, como vemos ahí en la escena, bien hecha también. Ahí están recogiendo peces y peces. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. La nobleza de San Pedro, así va a ser siempre. Su carácter era primario, lo que psicológicamente decimos su carácter primario, porque se aventaba y decía y era el primero que decía. Y cuando van a aprender a Jesús, saca una espada y le corta la oreja a uno.
Así era San Pedro, nuestro primer papa. Así era. Pero muy, muy noble. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, se va a Cafarnaúm nuestro Señor. En Cafarnaúm, nuestro Señor ya no va a regresar a vivir a Nazaret con la Virgen María. Ahí en Nazaret vivían los primos de Jesús, los parientes de Jesús, que a veces las Biblias dicen los hermanos de Jesús. Es que en el lenguaje judío, en el lenguaje bíblico, hermano significaba también parientes, primos. Y ahí vivían su cuñada, una hermana que tenía, de la Virgen María. Pero nuestro Señor no regresa a Nazaret a vivir, se va a Cafarnaúm, a la casa de San Pedro. Ahí se va. Bueno, pues va a la sinagoga de Cafarnaúm, que por cierto, los que hayan visto la peregrinación virtual de Magdala con el padre Solana de esta semana, lo que se pasó ahí es la casa de San Pedro, lo que fue la casa de San Pedro, donde se construyó actualmente una iglesia bonita y juntos a unos pasos está la sinagoga, esa que estamos viendo ahí, bueno, que está representada. Bueno, había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sí, los demonios. Ahí están, pues, saben quién es Jesús. Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le reprendió ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen, o sea, los demonios, pues. Y ahí tenemos la imagen del hombre poseído. La posesión diabólica en aquel tiempo era más común que en nuestro tiempo. Actualmente se da, pero no tanto. Actualmente ya ni necesitan, pues, los satanistas ya abiertamente por todos lados, ¿verdad? Templos a Satanás en Estados Unidos, en Veracruz, aquí en México. Y aquí ese culto a la muerte y demás, pues de ahí viene, bueno, pues, pero bueno, en aquel tiempo eran algunas personas nada más. Nuestro Señor lo expulsa, la gente queda asombrada, como vemos ahí. En la sinagoga principalmente había hombres, era raro ver una mujer, por eso es lo que estamos viendo ahí. Nuestro Señor sale, y como les digo, la casa de San Pedro estaba cerca. San Pedro había sido casado, el único de los 12 apóstoles, y se habla hasta de un hijo, una hija de él. Pero todo hace ver que ya había muerto su esposa. Vivía pues con su suegra, cuidándola, porque en aquel tiempo una viuda pues quedaba muy desprotegida y San Pedro se queda ahí. Salió de la sinagoga nuestro Señor y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre. Las fiebres en aquel tiempo eran mortales y le rogaron que la sanara. Entonces Jesús, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre que saliera y se le quitó. La mujer se levantó inmediatamente y se puso a servirlos. Si esta mujer que estaba enferma, curada, inmediatamente dice, vamos a poner la mesa y a ver, pues lo que se preocupan, ¿verdad? Las amas de casa. Vean, la imagen es preciosa, conmovedora, ¿eh? Vean el rostro de Jesús, con qué alegría lo hace, sus milagros. Se compadece de los pobres, de los que están necesitados, sobre todo, de todos, pues, porque hay ricos y hay pobres necesitados, pero en especial a gente sencilla, humilde. Y la alegría de la mujer de la suegra, bien pintada, está bien hecha. Las imágenes dicen mucho. Bueno, al atardecer llevaron ante Jesús enfermos de todo tipo, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Los milagros que estoy poniendo aquí
son algunos los más llamativos, pero sucede, como dice aquí, que llegaban enfermos de todo tipo ahí a la casa de San Pedro donde estaba Jesús, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Tuvieran lo que tuvieran, pues son cientos de milagros, cientos de milagros. Bueno, aquí hay otro milagro que es muy importante, lo van a ver por qué. Ahí en Cafarnaúm mismo, eh, pues está predicando ya en el patio de la casa de San Pedro. Llega gente, hay tanta gente que ya no se puede entrar. Entonces llegan unos hombres con un paralítico y lo quieren meter para que lo cure nuestro Señor, pero no pueden entrar. Entonces se suben al techo, como ven ahí, hacen un boquete. Bueno, pues eran techos de paja, de tejas, se quitaban y por ahí lo meten. Como estamos viendo bien la escena, como si estuviéramos ahí. Así hay que hacerlo, ¿eh? Lo que dice San Ignacio de Loyola, la composición del lugar en sus ejercicios espirituales. Bueno, Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Todos pues pensaban que lo iba a curar y le dice: tus pecados te son perdonados. Así aparentemente hasta el paralítico se habrá quedado ahí, pues no venía yo a curarme. Pero sabía Jesús lo que se necesitaba en ese momento. Antes del milagro se necesita la pureza del corazón, la limpieza del alma. Y esta palabra, vean lo que ocasiona. Unos maestros de la ley, o sea, los doctores de la ley, los sabiondos, pues, que estaban allí sentados, comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atrevía a decir eso? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es, en efecto, en eso tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y camina? Pues si ustedes ven, las dos cosas son imposibles para los hombres. En pleno siglo XXI no pueden curar a un paralítico diciéndole: a ver, levántate, toma tu camilla. Si ni se puede hacer, curar a un paralítico, ya cuando queda uno paralítico, sobre todo de la columna, imposible. Ahí está nuestro Señor. Pues a ti te digo, pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Así se autonombraba Jesús, el Hijo del Hombre. Nunca decía el Hijo, soy el Hijo de Dios, directamente, indirectamente lo dice varias veces. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó la camilla y salió a la vista de todos, alabando a Dios. Un momento maravilloso. Bueno, pues vamos a terminar esta parte con la vocación de San Mateo, ya toda la plática. Es importante porque hasta ahorita hemos hablado de San Juan en su Evangelio, y sucede que de los cuatro evangelistas, solo San Juan y San Mateo eran de los 12 apóstoles. Ni San Marcos ni San Lucas eran de los apóstoles. Es más, ni habían conocido a Jesús. San Lucas era discípulo de San Pablo y San Marcos de San Pedro. Entonces, es importante esta vocación de San Mateo. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: sígueme. Así, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado en casa de Mateo, o sea, seguramente San Mateo lo escuchó por ahí a escondidas, supo de él, y cuando lo ve enfrente, la personalidad de Jesús era muy grande, grandísima. Por eso nos gusta esta imagen de Cristo Rey que tengo aquí a la izquierda, a mi izquierda. Era imponente su figura. Entonces, él quería conocer a Jesús, indudablemente. Le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Después, mientras Jesús estaba sentado en su casa, o sea, lo invita a su casa, pues era rico. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Sí, pues eran sus amigos. ¿Quiénes? Pues los recaudadores de impuestos, que eran mal vistos porque recaudaban impuestos para Roma, impuestos del pueblo judío, pues eran mal vistos. Y también había pecadores y se sentaron con él y ahí estaba nuestro Señor. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Esta frase es asombrosa. Eh, pues si yo vengo por los que están enfermos del alma, principalmente, aunque también curaba a los enfermos físicos, bueno, pues, ¿dónde están? Ahí están, pues ahí voy con ellos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Es que nosotros, decían los fariseos, ayunamos 2 veces a la semana y pagamos el diezmo y pagamos esto. Puras cosas, pero nada del corazón. En misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y con eso hacía ver que el hombre, por su naturaleza, es pecaminoso. Por eso el sacramento de la confesión, y pues tantas cosas que había que decir. Pero bueno, con esto terminamos. Vamos a terminar con esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, Salvador y Salvador y Redentor Redentor nuestro, todo y eso de es toda la Jesús. humanidad. Y de toda la humanidad. Ten Ten piedad y piedad y misericordia de misericordia de nosotros. nosotros. Perdona nuestros Perdona Perdona pecados y nuestros nuestros líbranos a la vida pecados pecados y y eterna. llévanos llévanos a a la En la vida nombre del vida Padre, eterna. del Hijo En en nombre nombre del y del del Padre, del Padre, Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Algunos avisos. Como somos de movimiento de dejar huella, pues les tenemos que decir. Primero, que la próxima presentación será Dios mediante el viernes 25 de julio. A ver si recuerdan que se festeja el 25 de julio litúrgicamente. Pues a Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Bueno, ese día tendremos el segundo año de la vida pública, Dios mediante. Pero los seguimos invitando a participar el próximo 22 de noviembre. Dirán, todavía falta mucho, sí, pero hay que irse preparando. A la Santa Misa en memoria de Juan Bosco y César Fernando, los mártires del Cubilete, en el 50 aniversario de su martirio, que se celebrará en el Santuario de Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete. Será a las 12 del día, con el señor arzobispo Jaime Calderón de León, que ya nos confirmó su asistencia. Entonces los estamos invitando. Los que no los habíamos invitado, ahí está. Y les mandaremos invitaciones digitales con el programa y todo lo demás. ¿A qué vamos? Queremos que quede claro a qué vamos. No se trata de llegar a una oración y qué bonito está todo y qué bonita la misa y los cantos. No, el objetivo primero es rendir un homenaje a Cristo Rey por la celebración del centenario de la institución de la festividad de Cristo Rey del 11 de diciembre de 1925, proclamada por el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas. O sea, este año es el centenario de la institución de la fiesta de Cristo Rey. Es muy importante. Y Cristo Rey aquí en México está ahí en el Cubilete, está su santuario. Bueno, pues antes que nada es un homenaje a Cristo Rey, a eso vamos. Segundo, un homenaje a Cristo Rey en su santuario, porque es el Hijo de Dios, como acabamos de ver, el camino, la verdad y la vida, el Redentor de la humanidad. Nada más por eso vamos también. Después es un homenaje a Juan Bosco y César Fernando, los mártires del Cubilete, en el 50 aniversario de su martirio. Los que estuvimos ahí, pues no los podemos olvidar, los que éramos sus amigos, pues lo menos que podemos estar es ahí acompañándoles donde están sus restos, ahí, a los pies del Cerro del Cubilete, en el monumento, están sus restos. Y también vamos a celebrar el Año Santo Jubilar del 2025 con el tema Jesucristo es nuestra esperanza, como lo proclamó el Papa Francisco en su catequesis.
Y finalmente lo que pretendemos es un encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que queremos. Con eso empezamos esta plática y con eso terminamos. Es lo que queremos, es un encuentro. Ahí es el lugar más adecuado, lugar de peregrinaciones. Estamos en un año santo que se hacen peregrinaciones y ahí está el Cristo del cubilete esperándonos. A Él es nuestra meta, que nos lleve a conocerlo, amarlo, seguirlo y anunciarlo. No un conocimiento mental. No, pues yo ya lo conozco porque voy a la misa los domingos y oigo la homilía y en el catecismo me dijeron de Cristo y después de mi primera comunión pues ya no me preparé nada, pero no, pues eso no es conocimiento. Hay que conocerlo a fondo, amarlo, seguirlo y anunciarlo. O sea, son cuatro pasos, por lo que cada participante debe prepararse para este momento tan especial. Lo que les podemos decir es, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Dice el Salmo 121, qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa es la casa del Señor en México por excelencia, junto con la Basílica de Guadalupe, donde está la Virgen de Guadalupe. Pero el santuario del Señor, la casa del Señor, es este por antonomasia. Pues muchas gracias. Con esto terminamos. Eh, Vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna aportación que quieran hacer. Con todo gusto, todavía tenemos aquí un poquito de tiempo. También prepara baklava, pero no le quedan así. Muchas gracias, buen provecho. Pues estuvo muy interesante todo lo que nos comentaste de los milagros de Dios. Estuvo muy padre, me gustó. Gracias. Tengo algunos problemas en el taller, pero los solucionaré. Muy bien. Pues gracias a todos ustedes que han estado por aquí ahora, varios amigos que están aquí. Blanca Navarro, Aurora, Blanca Aguirre, Josefina, Francisco, mi hermana Lourdes, mi esposa Luz María, Rosa, Jiménez, Margarita, Luis, pues todos que verdad que están aquí, pues compartimos y miren qué mejor forma de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón que escuchando su palabra, pues es lo que nos pide el mismo Jesús. Él lo que pide es, lo que dice es que hay mucha ingratitud y desconocimiento de él. Pues vamos a conocer. Primero Dios nos veremos dentro de... También estuvo Francisco Javier y Rosita. Sí, Margarita. cómo no. Francisco, Rosita, Margarita. Josefina, todos ellos, a todos muchas gracias. Okay. Aquí, ahora sí se hizo en vivo, si quieren ver la grabación, va a estar en Facebook, en la página de Herhuella, se grabó en vivo, se pasó en vivo y va a estar grabada ahí. También la voy a tener en YouTube después, esa ya después. Muy bien, pues eso es todo por hoy, buenas noches. Gracias, José, por tu comentario, que le gustó mucho. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches a todos, buenas noches.